Hola a todos y bienvenidos de nuevo a César y la tecnología. Si eres un apasionado del audio, sabes perfectamente que evaluar un nuevo DAC, un reproductor portátil de alta resolución o unos monitores de estudio exige mucho más que mirar las especificaciones en papel. Necesitas música que ponga el hardware contra las cuerdas. Aunque solemos usar música clásica o jazz para probar la espacialidad, hay un género que representa el desafío técnico definitivo, el rock clásico de finales de los 60s a los 80s. Esta era dorada, libre de la terrible compresión de la guerra del volumen actual, nos dejó grabaciones con rangos dinámicos inmensos y paisajes sonoros densos. Hoy vamos a desglosar el top 10 definitivo de pistas de rock clásico que funcionen como herramientas de diagnóstico acústico para tu sistema Hi-Fi. Prepara tus oídos. Antes de ir a las canciones, recuerda lo que estamos evaluando: respuesta a transitorios rápidos, control absoluto de graves, densidad en el rango medio, un escenario sonoro holográfico y la resolución de esos microdetalles casi imperceptibles. Empecemos. En el número 1 tenemos Aha de Steely Dan. Este álbum es el estándar de oro del perfeccionismo en el estudio. ¿Qué evaluamos aquí? La velocidad de tus tweeters y la coherencia del crossover. Escucha la batería de Steve Gadd. Utilizó platillos intencionalmente agrietados. En un sistema de baja calidad, esos platillos suenan a ruido blanco o estridencia pura. En un sistema audiófilo de referencia, sentirás la textura física del bronce vibrando. Además, el denso solo de saxofón pondrá a prueba tu rango medio. Si tu equipo falla, sonará nasal, pero si es bueno, escucharás hasta el aire pasando por la lengüeta del instrumento. Avanzamos a 1985 con Dire Straits y Money for Nothing, una de las primeras grabaciones maestras digitales. ¿Qué evaluamos aquí? El impacto visceral de tu buffer y la dinámica extrema. Tras el sintetizador silencioso de la introducción, la batería explota de la nada. Un buen amplificador con alta entrega de corriente te hará sentir el golpe del bombo directamente en el pecho, sin que el altavoz pierda el control. Y ese legendario riff de guitarra saturado te revelará si tu rango medio tiene la fase correcta para anclar el sonido en el espacio sin fatigar el oído. Olvídate de la versión de estudio por un momento. La versión acústica en vivo del álbum Hell Freezes Over de The Eagles es la reina de las salas de exhibición audiófilas. ¿Qué evaluamos aquí? El control de subgraves. Al inicio, entra un bombo acústico que desciende a frecuencias casi subsónicas. Un equipo lento convertirá esto en un zumbido amorfo. Un sistema top golpeará con autoridad y se detendrá en seco, revelando la tensión del parche. Además, la separación quirúrgica de las guitarras de nylon y acero debe emerger de un fondo acústico completamente silencioso. The Crime of the Century, School, de Supertramp, es un ataque sorpresa a la fuente de alimentación de tu amplificador. ¿Qué evaluamos aquí? La tensión de reserva dinámica o headroom. La pista inicia con un silencio inquietante y una armónica solitaria. Tu oído se relaja y de repente explota un muro de percusión, bajo y piano. Si tu equipo carece de potencia instantánea, el sonido se aplanará o distorsionará. Si el piano logra saltar de los altavoces y asustarte por el impacto mientras se mantiene cristalino, tu equipo ha pasado la prueba. Bajamos el ritmo con el maestro del blues tejano, en Tin Pan Alley. Esta toma fue literalmente una improvisación de prueba de niveles que quedó tan perfecta que no se volvió a grabar. ¿Qué evaluamos aquí? El fondo negro absoluto y la microdinámica. La pista tiene pasajes al borde mismo de la audición humana. Si tu electrónica tiene silbidos de fondo o jitter digital, la magia se rompe. Además, la interacción entre el bajo eléctrico y el bombo comprimido te dirá si tu habitación de escucha y tus altavoces están creando ondas estacionarias fangosas o si mantienen cada nota definida. Llegamos a The Who con Baba O'Reilly, una obra maestra del ingeniero Glyn Johns. ¿Qué evaluamos aquí? La agilidad ante transitorios sintéticos y la distorsión por intermodulación.
El hipnótico arpegio del órgano al inicio exige diafragmas ultraligeros para delinear cada nota sin estridencias. Pero la verdadera prueba ocurre cuando entra la caótica batería orgánica de Keith Moon. La mayoría de los altavoces de consumo colapsan intentando reproducir el caos orgánico y la secuencia robótica a la vez. Un equipo sin distorsión mantendrá el arpegio intacto y cristalino al fondo de la mezcla. El Frankenstein sonoro de Rumors, The Chain, es nuestro puesto número 7. ¿Qué evaluamos aquí? La textura pura y la articulación en bajas frecuencias. Presta atención al icónico riff de bajo en la marca del minuto 3.0. Al ser un bajo fretless, sin trastes, exige que tu sistema reproduzca la vibración exacta de la madera y el deslizamiento de los dedos, no solo un boom genérico. Simultáneamente, el sistema debe ser capaz de separar las 3 capas vocales en el coro, sin que ninguna eclipse a las demás. Era imposible hacer esta lista sin The Dark Side of the Moon. Time es la pesadilla de cualquier tweeter de baja calidad. ¿Qué evaluamos aquí? El temido test de agudos extremos y el holograma 3D. La cacofonía de relojes y alarmas del inicio, grabadas metódicamente en una tienda de antigüedades, debe envolverte. Si tu amplificador o tweeters no están a la altura, esta sección te causará dolor y fatiga auditiva instantánea. En una configuración audiófila analítica, cada mecanismo de latón oscilará en su propio espacio tridimensional con hiperrealismo y sin molestia alguna. Una obra maestra oscura e inmersiva. Riders on the Storm. ¿Qué evaluamos aquí? La resolución extrema del rango vocal medio. Jim Morrison grabó una toma cantando y otra simplemente susurrando las mismas letras. En sistemas convencionales, el susurro se pierde o se fusiona. En sistemas de ultra baja distorsión armónica, el susurro se materializa como un fantasma paralelo e independiente de la voz principal. A esto súmale la lluvia y los truenos de fondo, que revelarán cualquier coloración indeseada en el gabinete de tus altavoces. Y cerramos con la furia técnica de Whole Lotta Love. ¿Qué evaluamos aquí? La direccionalidad extrema y la recuperación dinámica. En la sección media de Caída Libre Psicodélica, escucharás efectos paneados agresivamente de izquierda a derecha. Esto probará la fluidez de tus tweeters. No debe haber agujeros en el centro de tu sala. Cuando la batería pesada y el riff distorsionado de Jimmy Page regresan de golpe, tus capacitores deben entregar toda la furia sin comprimir la voz de Robert Plant, que debe seguir flotando por encima del caos. El análisis de estas joyas analógicas nos deja una lección clarísima. El hardware de gama alta no se puede juzgar solo leyendo especificaciones estáticas. La magia de tus componentes radica en cómo controlan la inercia del sonido en tiempo real y cómo decodifican esa frágil tridimensionalidad grabada hace décadas. Si reproduces estas 10 canciones en tu equipo y los altavoces desaparecen de la habitación, transportándote directo al estudio de grabación, felicidades, has encontrado el santo grial del audio. ¿Qué canción usan ustedes para poner a prueba sus equipos? Déjenmelo abajo en los comentarios. Si les gustó este análisis electroacústico, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video aquí en César y la Tecnología.